Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que les saluda aquí desde FETV, el canal de la misericordia. Hoy con un tema más, comentando el catecismo de la Iglesia Católica, de nuestra Santa Madre la Iglesia. Vamos a hablar de un tema interesante, vamos a hablar acerca de, dentro de la vida pública de Jesús, las tentaciones. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, como es nuestra costumbre, exhortamos a todos que siempre recuerden colaborar, ayudar a FETV. La misión de FETV es llevar la palabra de Dios a todos los rincones de nuestro país. Indudablemente esto se hace posible gracias a usted. Puede contribuir a FETV de varias formas. La primera importante, puede ver nuestra programación, nutrirse de ella, aprender y desarrollar la paz, el amor, la gracia que nuestro Señor nos da a través de conocer su palabra. También importante, otro aspecto es la oración. Siempre recuerde que FETV sigue adelante por la gracia de Dios y es indispensable la oración en nuestra vida personal, familiar y como iglesia, como nación, como el mundo requiere oración. Y esta obra le agradecemos mucho que en sus oraciones personales, familiares, comunitarias, recuerden a FETV para que el Señor nos bendiga y nos conceda poder seguir adelante. Y finalmente, como todos ustedes saben, igual que cualquier otra obra de la Iglesia y también nuestra, requiere de los bienes materiales para poder solventar los gastos que saben que esta televisora tiene en todos los aspectos, desde pagar los salarios, pagar los gastos propios de la energía eléctrica, las comunicaciones, el agua potable y todo lo que hace falta de compra de equipo, el mantenimiento de las infraestructuras. Eso se lleva adelante gracias a usted. ¿Cómo usted puede ayudar a FETV? Bueno, puede a través de hacer su donación en los bancos que ya usted conoce, que tenemos la cuenta que se llama Fundación para la Educación en Televisión. Fundación para la Educación en Televisión FETV. Tenemos cuenta en el Banco Nacional, y ahí aparece el número de cuenta que tiene sucursales a lo largo y ancho de todo nuestro país, especialmente las cabeceras de provincia. Así que en cualquier parte del país que usted vea puede aportar directamente al Banco Nacional. También tenemos cuenta en el Global Bank. Y aquí tenemos el número de cuenta para que usted pueda aportar a través de este banco, que también tiene diversas sucursales a lo largo de la ciudad. Y finalmente también tenemos cuenta en el Banco General. En el Banco General usted puede contribuir y puede hacerlo en cualquiera de las sucursales del banco, y además igual en todas puede hacerlo a través de la banca en línea o también cajeros automáticos y también a través de ir presencialmente. Finalmente ahí tenemos la aplicación que ya ustedes conocen, que se ha hecho muy popular en nuestro país, el Yapi. En Yapi, a diferencia de las cuentas personales, nosotros tenemos una cuenta institucional que se llama FETV05. Usted busca donde la aplicación de Yapi, busca en la parte donde dice directorio FETV05 y ahí usted puede hacer desde la facilidad y comodidad de su celular. Si tiene cuenta en el Banco General, puede fácilmente hacernos su donación. Recuerde que no es el tamaño de su donación, no es lo importante, sino el corazón con que usted lo dé. De lo que a bien su corazón le indique y lo que da su capacidad, y le agradeceremos mucho porque sabemos que muchas pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que hace posible que esta obra siga adelante. Dicho esto, vamos ahora sí, propiamente dicho, a empezar con la catequesis, ahora hablando de este aspecto que es las tentaciones, que se habla fundamentalmente en el primer domingo de Cuaresma. Una de las lecturas, efectivamente, el primer domingo de Cuaresma es sobre las tentaciones. Vamos a pedirle a nuestra directora que por favor nos ponga el primer numeral, que es el 538, que nos habla de las tentaciones. Dice así: las tentaciones de Jesús, los misterios de la vida pública. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después de su bautismo por Juan. Impulsado por el Espíritu Santo,
al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles servían. Marcos 1, del 12 al 13. Al final, dice el catecismo de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Lucas 4:13. Muy bien, aquí hay varias cosas que es importante que nosotros vamos a recapitular. En primer lugar, Jesús, al iniciar su vida pública, su ministerio, pasa un periodo donde va a sola al desierto. El desierto tenía un concepto dentro de la Biblia como un lugar de prueba, un lugar de encuentro y también desencuentro con Dios. Entonces recordemos que era típico el caminar por el desierto, por ejemplo, del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. También otro aspecto importante que destaca el catecismo que tiene que ver con estas tentaciones es la soledad. Muchas veces es importante ese valor que muchas veces olvidamos hoy día, que es el poder estar a solas con nosotros mismos y con Dios. De esta forma podemos tener nosotros una verdadera interiorización de conocer a nosotros mismos, nuestra realidad y, ¿por qué no?, hasta nuestros propios límites. También es provechoso para poder meditar, para poder pensar, para poder orar. Entonces, en ese momento de silencio y oración, Jesús va a encontrarse con su Padre y, ¿por qué no decirlo?, encontrarse con sí mismo para prepararse para su ministerio público. En medio de ese proceso de preparación, pasa 40 días que efectivamente de ayuno, que nos recuerda también ese periodo que la Iglesia ha tomado como periodo de preparación, que llamamos Cuaresma, que son 40 días para prepararnos para el triduo pascual, el centro de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el centro de nuestra fe y de la salvación que Dios nos otorga a través de su Hijo. Y es una fiesta tan sagrada, tan importante, que 40 días la Iglesia designa para que nos preparemos, nos renovemos del punto de vista espiritual para prepararnos. Entonces, durante esos 40 días de ayuno, que también es un aspecto importante a destacar, el ayuno, que es fundamentalmente la privación de los alimentos, que nos ayuda a interiorizar, a vivir, a unirnos más con Dios. Ese es uno de los grandes misterios que nos revela Dios en las Sagradas Escrituras, que la privación voluntaria del alimento a través del ayuno nos ayuda a resaltar, crecer, profundizar, si quieren, el espíritu y, por supuesto, nuestra unión con Dios. Pero, ¿qué ocurre? Durante ese periodo, por eso se llaman las tentaciones, Satanás aprovecha un momento, evidentemente, de debilidad, cansancio físico que Jesús tiene. No espiritual, pero sí físico, porque todo el esfuerzo de estar todo ese periodo durante el desierto, sin comer, dice el catecismo y la palabra también, que estaba en un lugar inhóspito, incluso había fieras salvajes y demás, y también no iba a estar muy cómodo, así que tenía un cierto ingrediente de cansancio. Y aunque el catecismo no lo detalla, sí nos dice de que las tentaciones representan como un modelo o lo que Adán, por una parte, representando a nuestros primeros padres, y a la vez el pueblo de Israel pasó por el desierto. Las tentaciones fundamentalmente, que vamos a repasar muy rápidamente ahora, fueron 3 fundamentalmente. La primera, cuando Jesús tiene hambre y dice que conviertas estas piedras en pan, si eres hijo de Dios. Siempre es la propuesta, que tenía que demostrar que era hijo de Dios, o que tenía que de alguna manera hacerle ver a Satanás, o tal vez demostrarse a sí mismo que Dios lo amaba, o que era hijo de Dios. Entonces, a partir de ahí, esta tentación de convertir las piedras en pan puede tener muchas interpretaciones. Nosotros queremos compartir algunas. Por ejemplo, la primera, efectivamente, es la importancia relativa que tienen los bienes materiales y que tienen que contraposición a la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo se ve frente a su necesidad de saciar un hambre legítima, que es correcta, que desear el pan,
pero no a costa de desobedecer a Dios. Por eso Jesucristo contesta que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Entonces, esa tentación de los bienes materiales frente a la obediencia a Dios, aunque exista la necesidad. Entonces, ahí vemos un sopesar esta realidad. La otra, que aparece también escalonada, es cuando Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, lánzate de aquí, tírate. Yo quisiera destacar dos aspectos de esta tentación. El primer aspecto que nos enseña a nosotros es la instrumentalización de Dios. Es decir, Satanás busca que Jesucristo use a su Padre Celestial como fuente de manipulación. Es decir, yo voy a actuar para obligarte a hacer las cosas. Es como la gente que predica ese Dios donde usted sigue, hace una cadena de oración o hace tal o cual acto, o simple y llanamente usted pacta con él, entonces usted obliga a Dios, le mueve el brazo a Dios, entonces ya Dios no es Dios, sino usted. Es su voluntad, su manipulación, su acto. Entonces ese es el Dios que venden algunos. Finalmente también tenemos la otra manipulación. En esta manipulación está el hecho de que usar la autoridad, el poder de Dios para no querer pasar por el esfuerzo, para no esforzarse, para no trabajar, porque efectivamente Jesucristo iba a empezar su apostolado, su predicación, pero muchas veces iba a ser denegado, escarnecido por algunos. Pero imagínense si en medio del pueblo de Israel Jesucristo bajara como Él pide, que se lance para que los ángeles lo sostengan y baje en medio de el pueblo flotando en el aire, inmediatamente lo iban a reconocer como Mesías, y todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que iba a tener que pasar no iba a ser necesario. Entonces era una manipulación de evitar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, usando el poder de Dios. Y esto también es algo que se vende mucho, ¿no? Manipular a Dios para que evitarme los malos momentos, las malas situaciones. Es el Dios bombero, como decimos uno, que solamente utilizamos para apagar el incendio cuando sentimos cerca las llamas. Y finalmente, cuando Satanás le dice, lo lleva a una cumbre muy alta, dice la palabra, y que ahí le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto será tuyo si te inclinas y me adoras. Entonces, a partir de ahí, Jesucristo le niega y le dice que no, que solo a Dios adorará. Esta tentación tiene otra connotación. La tentación anterior, que era lanzarse sobre el pináculo, tenía, como decía, la manipulación y tenía el aspecto de evitarse el trabajo. Y se me había olvidado decirles que, bueno, ahí Jesús dijo, ¿no? Como ustedes saben, no tentarás al Señor tu Dios. En esta última era ya lo máximo, era las todas. Era entregarse a Satanás para tener los placeres del mundo, para tener las cosas que supuestamente una vida según el demonio ofrece, que es lo que muchas veces cuando las personas se lanzan al vicio, al pecado, a todo lo que se opone a la voluntad de Dios, pensando que con esos bienes, la riqueza, el placer, el poder y todas esas cosas que ofrece, va a obtener el mundo, va a obtener todo lo que él desea. Por eso Jesucristo incluso dijo en otro momento: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo, ganar el universo, el cosmos, si pierde su alma? Entonces la gran tentación es: ¿qué vale más? ¿Tu ser, tu alma, frente a tu relación con Dios, o todos los placeres, poder o lo que ofrece el mundo material? Entonces, esto que ofrece el mundo material no es malo per se, pero cuando se trata de vivir, obtener al margen de la voluntad de Dios, al margen de lo que Dios pide, es decir, usando el camino de Satanás, que es la figura de arrodillarse y adorarlo, entonces ahí vemos que Jesús rechaza. Entonces Jesús rechaza la manipulación de Dios, rechaza el querer las cosas del mundo al margen de la voluntad de Dios, y finalmente rechaza los bienes materiales que se obtienen a costa de la voluntad de Dios. En resumen, todas las tentaciones se resumen es las cosas, ni el pan, ni el pináculo del templo, ni los bienes que se ofrecía a Satanás tenían maldad per se, sino solo cuando fuera de la voluntad de Dios. Hablaremos un poco más al respecto después de este cambio que vamos a hacer
para terminar este primer segmento. No se vaya, quédense con nosotros. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando de las tentaciones de Jesús. Ahí ven debajo el número de teléfono, el 230-8030, 230-8030 para los que deseen participar a través de sus llamadas. Estamos en vivo, así que pueden hacerlo libremente y estaremos felices de escuchar sus preguntas, aportes o comentarios. Dicho esto, entonces, sí, estamos hablando de las tentaciones y quisiera pedirle a nuestra directora que por favor nos ponga el siguiente numeral, donde nos comenta el sentido salvífico de este aspecto. 539 dice: los evangelios indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto. Salmo 95:10. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. Marcos 3:27. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión suprema, obediencia de su amor filial al Padre. Muy bien, aquí nos quisiéramos destacar y entrar en un aspecto importante que es el concepto de la tentación. Nos habla del sentido salvífico de la obediencia de Jesús. Se ha hablado muchas veces de ese aspecto importante, de lo que el sentido que tiene para nosotros y para nuestra salvación de que Jesús fuera fiel en todo detalle y que es modelo para nosotros. De ahí, el haber vencido las tentaciones indica que es el camino que Dios nos ejemplifica para saber cuál va a ser nuestro desierto. Nuestra vida, haciéndola el símil del desierto, va a ser un camino con tentación. ¿Pero qué es la tentación? La tentación simple y llanamente es un llamado precisamente a la desobediencia de Dios. Por lo tanto, la Iglesia nos enseña que hay tres fuentes fundamentales de la tentación. Tenemos la carne, tenemos el mundo y tenemos el demonio. La carne, ¿qué significa? Es nuestra concupiscencia. A partir del pecado original, nosotros nacemos con una herida en nuestra naturaleza que nos hace que seamos más proclive, nos sea más fácil el pecar. ¿Por qué? No por una maldad intrínseca, sino porque el desorden en el que tenemos muchas veces prodigamos o le damos más importancia a lo inmediato, a lo material, al placer sobre la virtud. Entonces para nosotros es mucho más fácil ser perezoso que ser diligente. Es mucho más fácil ser lujurioso que ser casto. Es mucho más fácil ser tacaño o mezquino que ser generoso. Y así podríamos mencionar muchas otras cosas donde efectivamente el vicio nos resulta más fácil que la virtud. Entonces sí tenemos esa facilidad, así que es una lucha constante mantenernos en el camino de la voluntad de Dios. Y la otra fuente de la tentación la tenemos en lo que se llama el mundo. Y a mí me gusta poner un ejemplo. El mundo no significa que la tierra, la creación esté maldita o manchada, no. Sino que fundamentalmente ocurre que si hay un grupo de personas y todas ellas viven en un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, eso provoca que se cree como un sistema. Ese sistema de personas que viven bajo esas reglas, ese modo de vida, ese estilo que va contrario a la vida de Dios, crea, diríamos, una sociedad y un conjunto de
de aspectos que impulsan a los que viven ahí a casi prácticamente a nadar contracorriente. Voy a poner un ejemplo sencillo para que lo visualicemos. Imaginémonos que si en Panamá, por ejemplo, todo el mundo obedece las reglas del tránsito, nadie manejara en estado de ebriedad, todo el mundo obedece todas las normas, es cortés al manejar, te aseguro que habría muchísimos menos accidentes de tránsito, pero ¿qué pasa? Todos sabemos cómo se da el tránsito vehicular. Hay muchas personas que hacen que el tránsito se vuelva un caos. ¿Por qué? Porque no son corteses, quieren aplicar el juega vivo, no quieren respetar las reglas, manejan en estado de ebriedad, se pasan los semáforos, no respetan los altos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted sale a manejar frente a este caos, entonces es muy fácil que sea impulsado a querer ser parte del desorden, porque si trata de manejar de acuerdo a las reglas, evidentemente le va a ser más difícil. Incluso van a abusar de usted. Entonces, de esa manera, entonces el mundo es un ejemplo de eso. Entonces, el que maneja en ese caos sabe que si quiere obedecer a Dios, tiene que andar de acuerdo a las reglas, pero es más fácil vivir o entretenerse en ese caos. Entonces, ese caos que ocurre en el tránsito es un microcosmo, un ejemplo de lo que hace cuando la gente no vive de acuerdo a la voluntad de Dios y el caos que provoca. Otro elemento que causa la tentación y es un llamado al mal es lo que se llama Satanás, que es lo que aparece, que es un espíritu o muchos espíritus que no nos hablan al oído, nos hablan muchas veces a nuestros pensamientos, que es el que nos llama a desobedecer, a tomar el camino supuestamente fácil, el camino que va contra la voluntad de Dios, que nos dice, mira, esto es lo más conveniente, no tienes que ser honesto, no tienes que decir la verdad, en este momento no te conviene decir la verdad, en este momento no te conviene ser justo, sino que usa las armas del pecado. Y entonces ese llamado, entonces tenemos el mundo, tenemos la carne y tenemos el demonio, que son la tentación. Entonces, dicho esto, quedamos claros que efectivamente frente a eso tenemos una lucha permanente para mantenernos en el camino de Dios. La gracia de Dios nos asiste, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para vencer eso, y Jesucristo fue modelo y nos proporciona con su obediencia la gracia para perseverar en ese camino. De esta manera la tentación siempre va a ser ese llamado a no obedecer. Por eso reitera una y otra vez que esta obediencia de Cristo que se manifiesta, preanuncia en las tentaciones cuando se enfrenta directamente a Satanás, y después a lo largo de su ministerio público y finalmente la cumbre es cuando decide entregarse en obediencia a Dios por los pecados de todos nosotros, de todos los seres humanos, es la cumbre de esa obediencia. Entonces sí, el camino de Dios es la obediencia a sus leyes a pesar de estar en un ambiente, diríamos, contrario, cuando nuestra carne nos pide que busquemos lo cómodo, cuando el mundo nos llama a que vivamos de acuerdo al sistema y cuando Satanás está constantemente insinuándonos que eso es lo mejor. Entonces ahí es que hay que acudir a Dios y estar en la lucha. Vamos a pedirle a nuestra directora que nos ponga el siguiente numeral para ver la parte final y volvemos a reiterar que los que deseen participar pueden llamar ahí el teléfono, lo ven, 230-8030, 230-8030. A veces las líneas se trancan, tenga paciencia por si ocurre que llama que pareciera está ocupado o no lo cogen, es porque a veces pasa eso, pero sea paciente y con mucho gusto lo vamos a atender. Entonces está en el numeral 540, dice el catecismo: la tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Mateo 16, 21 al 23. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4:15. La iglesia se une todos los años durante los 40 días de la gran cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Bueno, aquí quisiera destacar dos aspectos importantes de lo que el catecismo nos comparte aquí. En primer lugar, nos habla que tenemos un sumo sacerdote, del cual no podemos decir que no se puede compadecer nosotros porque
padeció nuestras debilidades. Incluso quiso permitirle a Satanás, él siendo Dios hecho hombre, le permitió a Satanás que le propusiera ir en contra de su Padre Celestial. Entonces, incluso Jesús quiso padecer eso también por nosotros, para ser igual en todos nosotros menos en el pecado. De esa manera, Él no solo se asocia a nosotros, no solo se hace uno más de nosotros, sino que además puede, efectivamente, como dice la palabra, comprendernos desde la práctica. Entonces, nosotros nos podemos acercar con toda confianza a ese sumo sacerdote y manifestarle nuestra debilidad, manifestarle nuestras falencias, nuestras caídas, nuestras desdichas, nuestras inseguridades, porque efectivamente Jesús padeció todo esto y pudo vivir realmente a profundidad lo que es nuestra humanidad. Entonces, sí, no tenemos un Dios perfeccionista que simplemente le disgusta que sus criaturas fallen, que se le disgusta que sus criaturas caigan, sino al contrario, es un Dios compasivo, que nos ama, que está presto a levantarnos cuando nos caemos, que está a nuestro lado en medio de las dificultades. Entonces, una de las grandes tentaciones es el tener una imagen desconocida de Dios. Muchas veces nosotros nos hacemos un ídolo y creemos que estamos frente a un Dios castigador, un Dios que está con la lupa pendiente de cualquier fallo nuestro o pendiente de cualquier caída, o que simplemente se decepciona de nosotros. Y porque hay personas que, por ejemplo, pueden tener un caminar de fe y de repente tienen caídas, por decirlas, muy feas o situaciones muy vergonzosas. Entonces piensan que ya Dios se decepcionó de mí, o que ya Dios no quiere saber más nada de mí, mira cómo he caído. O gente que está sumido en el pecado y no se atreve a acercarse a Dios porque piensa que no es digno de acercarse a Él por todas las cosas que ha hecho, o que Dios no lo va a perdonar o no lo va a tratar igual que a los demás, y nada más alejado de la verdad. Precisamente este proceso en el que Dios pasa a través de las tentaciones y el poder superarlas es el camino por el cual Él viene a rescatarnos desde nuestra debilidad. Entonces se hizo débil por nosotros para que con su debilidad nosotros quedáramos fortalecidos, porque la debilidad de Dios es más fuerte que lo más fuerte del hombre, dice San Pablo. Entonces, sí, uno de nosotros se hizo débil para que nosotros pudiéramos tener acceso a su fortaleza si realmente nos unimos a Él. Entonces, este aspecto es muy importante. Y el otro aspecto que quería destacar en estos minutos es el de la Cuaresma. Este tiempo muy particular es una gracia que Dios nos concede para que nosotros podamos tomar más conciencia de la importancia de esta lucha que tenemos que llevar adelante contra el pecado, contra nuestras debilidades, contra nuestras tentaciones. Por eso la Iglesia nos llama a las armas que nos pide que podemos llevar adelante, como la limosna nos sana del egoísmo, como el ayuno nos sana de la gula o de estar ensimismado en los placeres, cómo la abstinencia nos libera de la esclavitud de las cosas de este mundo. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto, nos va ayudando. La oración nos enseña y nos profundiza en un misterio que, como no lo vemos y no lo palpamos, muchas veces lo dudamos, que es la presencia de Dios en nosotros y la acción real de Dios en nuestra vida. Pero eso lo tenemos que descubrir en la oración. Entonces, la oración, la abstinencia, la limosna, el ayuno tienen un papel en nuestra conversión, en nuestro cambio, en nuestra verdadera accionar. Bueno, nos indica que tenemos una llamada, vamos a tomarla. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería dar un testimonio. Le escuchamos. Mire, yo siempre veo la hora de la misericordia de 3 a 4, pero entonces a mí me gustan mucho esos programas de investigación y siempre me gusta ver el ID, eso de asesinatos y esas cuestiones, y siempre cuando voy a ver sin darme cuenta ya son las 3:50, imagínense. Así que ve cómo no puedo ver lo que es la hora de la misericordia. Y otra cosa, la tentación, me digo, ay, yo soy pecadora,
voy a tomar los hábitos de tomar la soda y lo que no puedo, ¿no? Yo soy pecadora, yo misma me justifica. Y no puedo hacer eso porque para eso está nuestro Señor que nos da las armas de la luz, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias por su testimonio y muchas gracias por compartir su experiencia. Efectivamente, así como le ocurre a usted, nos ocurre a muchos de nosotros. La distracción que muchas veces el mundo, la carne, los gustos, el mismo demonio hace para que no oremos, para que no nos enfrentemos, para que no nos encontremos con Dios. Muy bien, le agradecemos a su participación y bueno, vamos a el segundo cambio del día y después de este cambio vamos a pedirle a nuestra directora que pongamos el reportaje de nuestro obispo José Ignacio Munilla, que nos habla también de este interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este programa Catequesis Viviente y nos informa que tenemos otra llamada. Vamos a tomarla. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, escuchamos. Sí, buenas. Sí, la escuchamos, adelante. Para decirle algo que es como si fuera una confesión, porque es lo que yo he experimentado. Que lo que pasa es que lo que evita las tentaciones es todo el día respirar a Dios, como que debemos orar mucho para que las tentaciones se alejen de nosotros, porque si nosotros nos alejamos de nuestro Dios, las tentaciones vienen y uno las va aceptando, y mejor uno ora mucho, y eso es lo que yo he experimentado, que si uno deja de orar, es que uno se va olvidando y ahí es donde cae uno en tentación. Las tentaciones hay en todas las cosas. Cuando uno sale a la calle, qué sé yo, cuando uno tiene que ganas de algo así como, qué sé yo, me dio una gana de comprar unos números, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pensar bien cuando vamos a hacer algo. Qué sé yo creo que mejor no lo compro y pensamos en nuestro Dios, para que nuestro Dios es el que nos da la fuerza para tenernos a esas cosas. Es así que yo lo he experimentado. Yo tengo 75 años, por eso que sé que las tentaciones vienen cuando uno se aleja de Dios. Y hay que pedir ayuda a nuestro Dios para que las tentaciones no lo dominen. Sí, gracias y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por su participación y efectivamente nos ha dado un dato muy importante que la Iglesia nos enseña, que la oración nos ayuda muchísimo a no caer en la tentación. La oración también ilumina nuestro espíritu, nuestra mente, para que podamos nosotros poder tener la visión de Dios, y así hace ver claro cuando tenemos tentaciones y también nos fortalece para que no sea la carne ni los impulsos, que primero, como dice ella, hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Esa gracia también nos la da la oración. Bueno, no sé si no hay ninguna otra llamada, vamos a ver si ponemos el siguiente. ¿Hay otra llamada? No, entonces vamos a poner el reportaje de Monseñor José Ignacio Munilla. ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto? Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el Padre le ha confiado. Cristo, nuevo Adán, resiste y su victoria anuncia la de su pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia. La Iglesia se une particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Según los evangelios sinópticos, después del bautismo de Jesús en el río Jordán, él tomó un tiempo para retirarse en silencio al desierto. Además, lo curioso es que dice que impulsado por el Espíritu Santo fue llevado al desierto para ser tentado. Misterioso ese texto, ¿eh? Fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Obviamente había un plan, al permitir el Señor ser tentado, había un plan de salvación. El Espíritu le lleva al desierto a ser tentado.
Por una parte hay que decir que ser tentado de Jesús es una mostración máxima de su verdadera encarnación. Carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, que se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Fijaros este texto de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que dice: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Ha sido probado en todo como nosotros. Incluso la tentación ha sido probado, ha sido tentado. Jesucristo experimentó la tentación. No cayó en el pecado, pero ha sido también conocedor de lo que es esa experiencia de debilidad, de ser acosado, de ser tentado. Como digo, es, por lo tanto, es una mostración de la veracidad, de la autenticidad de la encarnación de Jesucristo, de que se ha hecho uno de los nuestros. Dice este punto del catecismo que esta tentación, las tentaciones de Jesús en el desierto, van en la línea de aquella tentación que tuvo Adán, la tentación del pecado original, y la tentación del pueblo de Israel en el desierto. En el fondo, fijaros bien, eran unas tentaciones de desconfianza filial. Tanto la tentación de Adán, que en el fondo es desconfiar de Dios, como la tentación de Israel en medio de aquel desierto. ¿Se habrá olvidado Dios de nosotros en esta prueba? Esa es una tentación de desconfianza, de dudar del amor de Dios, de dudar de la providencia de Dios, de que Dios nos cuida. La tentación de Adán, la tentación del pecado original, la tentación de Israel en el desierto, toda tentación en el fondo, toda tentación es una tentación de desconfianza hacia Dios, hacia su providencia. Y en ese mismo orden también acontecen las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús es probado en su confianza filial. Dice este punto del catecismo que la victoria que tuvo Jesús sobre Satanás en esas tentaciones fue un adelanto de la victoria definitiva que tendría en el momento de su muerte. Porque además dice el Evangelio, cuando Jesús vence las tentaciones del desierto, que el diablo se retiró hasta otro momento adecuado, ¿no? Y ese otro momento especialmente es la pasión, es Getsemaní, cuando Jesús es tentado de decir: es que va a servir de algo la entrega de tu vida, mueres en la cruz y ¿de qué sirve tu sangre? Y entonces se pone a prueba de nuevo, la tentación se pone a prueba su confianza en el Padre. Y Jesús hace un acto de obediencia, ¿no? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús hace la obediencia, ese acto de plena obediencia a su Padre, con la confianza de que su entrega va a ser fecunda en la inmensidad de personas que, gracias a la entrega de Jesús, recibiríamos la salvación. La desobediencia, la desconfianza es vencida, esa tentación, en el acto de confianza, de abandono de Cristo en el Padre. La Iglesia en la Cuaresma recuerda especialmente las tentaciones de Jesús en el desierto, porque esos 40 días de la Cuaresma recuerdan los 40 días del desierto, y lo primero que hace la Iglesia en la Cuaresma es el primer domingo proclamar este Evangelio, y nos dice: mira, Jesucristo fue tentado para que Él experimentó en las tentaciones la debilidad de tu condición humana, para que tú, cuando seas tentado, experimentes la fuerza de su gracia. Él tomó de ti la debilidad, para que tú tomes de Él la gracia para vencer al tentador. Y la Iglesia es lo que realiza en la Cuaresma, nos enseña a cómo responder ante el tentador, apoyándonos en la palabra de Dios, no cediéndole, no negociando con el tentador, aprendiendo de Jesucristo cómo es el acto de confianza en el Padre el que nos permite vencer toda tentación.
Muy bien, hermanos, ¿qué le pareció? Excelente las reflexiones de Monseñor José Ignacio Munilla. Yo para la parte final del programa quería compartir con ustedes dos reflexiones. En la Escritura se habla de dos conceptos, se habla de la prueba y se habla de la tentación. Aunque en la Escritura muchas veces estas palabras son usadas indistintamente, la Iglesia, para evitar confusiones, le llama tentación a ese llamado al mal, y la prueba es esa dificultad que se pone para aplicar la virtud. Entonces se dice que Dios jamás tienta hacia el mal, jamás te llama al pecado, pero sí prueba. Entonces quisiera hacer un ejemplo para conversar este tiempo, porque es un aspecto muy importante en nuestra vida espiritual que muchas veces... Entonces mucha gente dice, no, Dios no tienta, y es cierto, pero sí prueba. Entonces la pregunta de la gente dice, ¿cómo es esto? Bueno, fíjense, ya los niños pronto van a entrar al año escolar y voy a usar un ejemplo de niños para ilustrar esta realidad. Digamos que un niño, están el niño mayor y el niño menor, y entonces efectivamente la mamá hace un dulce y lo guarda en la nevera y le dice a los niños, me voy a trabajar y cuando regrese yo les voy a dar el dulce a cada uno su ración. Pero usted se puede imaginar, los niños no soportan esperar, no quieren obedecer, saben que van a recibir el dulce eventualmente, pero no pueden esperar. Entonces, ¿cuál es la tentación? Bueno, primero el llamado de no esperes. Entonces, que el hermano mayor entonces trata de seducir al menor y le dice, mira, si quieres no esperes, ¿por qué tienes que esperar? Puedes probar el dulce ya y quizás le partes y lo acomodamos para que mamá no se dé cuenta. Entonces, esto que estamos poniendo como un ejemplo sencillo del hogar nos muestra lo que sería la tentación, ¿no? Un llamado al mal. Muchas veces la tentación no es más que no querer recibir, porque Dios quiere darnos bienes, quiere darnos la felicidad, pero la tentación es un camino, un atajo en la desobediencia para obtener lo que supuestamente nos prometen. Entonces, porque el hombre naturalmente busca su felicidad, busca los bienes que considera que le van la felicidad, y la tentación es buscar esos bienes o esa felicidad a través de la desobediencia a Dios. Eso es lo que es la tentación. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué es la prueba? Bueno, la prueba es cuando, por ejemplo, la persona tiene que vencerse a sí mismo para hacer lo correcto. Entonces, ejemplo típico de eso, por ejemplo, son las tareas. Entonces, cuando a los niños se les pone tareas o deberes que deben cumplir, evidentemente, para muchos de estos niños les es difícil, prefieren jugar, prefieren hacer otras cosas que pasar. Entonces, el vencer eso, para vencer esa pereza, para realizar la tarea, es vencer una prueba hacia el bien. Entonces, el llamado a hacer la tarea no es un llamado al pecado, pero sí involucra un esfuerzo y un vencerse para hacer lo correcto. Entonces, a eso le llamamos prueba. Entonces, Dios efectivamente a lo largo de nuestra vida nos va a poner prueba, nos va a poner situaciones que vamos a tener que vencer nuestra concupiscencia, vencer nuestra pereza, vencer a nosotros mismos. Es lo que Jesús decía, negarse a uno mismo o el tomar su cruz, que no necesariamente el sufrimiento, sino es el esfuerzo, el trabajo por hacer lo correcto. Entonces ahí vemos, ser probado, ¿no? Entonces, sí, Dios va a ponernos pruebas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos ejercitemos en la virtud. Por ejemplo, cuando usted tiene un dinero que le sobra y ve a alguien necesitado, entonces ahí vemos una prueba. Ahí no le están llamando al pecado, lo que le están llamando es a que se venza a usted mismo y sea capaz de compartir los bienes con los demás. Entonces ahí tiene un ejemplo de una prueba. Pero de repente, ¿cuál sería la tentación? Bueno, que usted tiene el dinero y lo gasta en algo que, como dice la palabra, en algo que no alimenta, en algo superfluo o algo que le va a hacer daño. Entonces ahí vemos una tentación al mal. Entonces sí, entonces hagamos esa distinción entre tentación y prueba. Entonces durante este tiempo de Cuaresma en particular, estamos todos llamados a vislumbrar que nuestra vida espiritual tiene que
llevarse en el día a día. No se trata de que solamente cuando estamos en la iglesia, no se trata de que solamente cuando estamos haciendo un acto piadoso, sino que en la actividad de nuestra vida diaria, en el hogar, cuando viajamos al trabajo, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en medio con nuestra familia, ahí está nuestra batalla para poder actuar según lo que Dios quiere y como Dios quiere. Entonces, muchas veces nosotros vislumbramos que solamente estamos haciendo actos de piedad cuando estamos en una procesión, cuando vamos el domingo a la misa, cuando nos estamos confesando o cuando estamos haciendo tal o cual acto de piedad privado o en comunidad. Pero olvidamos muchas veces que nuestra vida no se circunscribe a eso, nuestra vida se circunscribe a todos los aspectos, desde que cuando una persona está fregando la vajilla, cuando una persona está lavando, cuando está limpiando la casa, cuando está ejercitando su trabajo, cuando está en comunión con su familia, cuando vive todos esos aspectos, ahí vamos a tener que vivir y luchar contra la tentación, contra la prueba, contra todas esas cosas que nos van a definir qué camino estamos tomando. Cada día para nosotros es una nueva prueba. Es como que si cada día nos levantamos para definir por quién vamos a optar, si por Dios o por el pecado, si por Dios o por nosotros mismos, si por Dios o nuestro placer, o si por Dios o por Satanás, si por Dios o por el mundo. Esa es la lucha diaria que tenemos que tener y que tenemos que tener claro que no tiene tregua ni descanso. No hay vacación de la obediencia a Dios, no hay vacación de seguir sus mandatos, de estar con Él. Por eso es importante que estas tentaciones de Cristo, que son un modelo de lo que va a ocurrir en toda nuestra vida, en la que vamos a tener que estar permanentemente decidiendo qué vamos a hacer. Es como el hombre orante, como dijo una señora que estaba hablando hace poco, que decía que sí es importante en nuestra vida orar, porque la oración nos va a permitir a nosotros vislumbrar la vida a la luz de Dios y poder entonces tomar las decisiones correctas, obedeciendo a Dios, no dejándonos llevar por la corriente, por mi placer o por la voz del enemigo que muchas veces nos incita a tomar otro camino. Muy bien, hermanos, ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes aquí en Catequesis Viviente en FeTV, el canal de la Misericordia, otro programa más de Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica con el tema de la vida pública de Jesús, efectivamente sobre las tentaciones. Es importante, coincidentalmente, estábamos en un periodo importante de penitencia y este programa nos llegó. Seguimos el próximo martes, si Dios lo permite, a esta misma hora, en vivo aquí en FeTV a las 4 de la tarde, comentando el Catecismo con más aspectos sobre la vida pública de Jesús. Se despide de ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.